Buenas noches, mi nombre es Walter David Pérez Betancourt y mi código es 1136887072. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Duane Ranchacón, estudiante de décimo semestre de Ingeniería Biomédica. Mi código es 960430-04384. Buenas noches, mi nombre es Badar Camilo Celi Gómez, soy estudiante de décimo semestre de Ingeniería Biomédica, mi código es 9511160780. El plan de aseguramiento metrológico es un proceso dentro de la gestión de la tecnología que cada empresa debe implementar. Dentro del plan de aseguramiento metrológico se encuentran involucrados varios aspectos de suma importancia, tales como el protocolo de mantenimiento preventivo, la capacitación de la tecnología, de las nuevas tecnologías y de las tecnologías ya existentes al personal asistencial o al personal que tenga contacto directo con este equipo. Las fichas técnicas de este equipo donde relacione todos los datos técnicos, la limpieza, el protocolo de limpieza de los equipos, las hojas de vida, el inventario. Es como todo lo que relaciona a los equipos debe estar involucrados en este plan de aseguramiento metrológico. Lo más importante, la calibración debe estar ahí involucrada en el plan de aseguramiento metrológico. Cuando cobra redundancia la metrología de los equipos y el plan de aseguramiento metrológico, pues diariamente o frecuentemente evidenciamos que el personal asistencial, mayormente los médicos, toman una decisión o dan un diagnóstico basándose en los datos que arrojan estos equipos. Por tal motivo se debe tener una certeza de que los valores que están arrojando estos equipos están dentro de los parámetros que se establezcan. Por eso hay una periodicidad de calibración y por eso hay un estudio de desviación y error de estos equipos. ¿Cuáles son los criterios o pasos para definir si un equipo debe ser asegurado metrológicamente? Bueno, lo primero es aclarar que el buen funcionamiento de un equipo me determina la calidad del servicio. Dicho esto, podemos empezar a hablar de los criterios o los pasos como tal. Entonces, el primero es que los datos que nos arroje un equipo deben afectar directamente la calidad del proceso, del servicio o del producto. Y el segundo, que está muy relacionado, es que los datos que nos arroje el equipo o el instrumento sean utilizados para un diagnóstico. Un claro ejemplo de esto es un electrocardiógrafo. Si el electrocardiógrafo nos está arrojando datos erróneos, esto va a afectar directamente al diagnóstico que se tenga del paciente. Asimismo, va a afectar la salud del paciente en primera instancia y como consecuencia de esto va a dar una mala imagen del servicio. El siguiente es que los datos que arroje el equipo o el instrumento sean utilizados para alimentar gráficos y se utilicen para hacer seguimiento y análisis estadístico. Es decir, que estos equipos también requieren de un aseguramiento metrológico. También tenemos el siguiente, nos habla sobre que el producto, proceso o servicio que esté controlado por un equipo o un instrumento debe dar respuesta a una norma interna, una norma nacional o una norma internacional. Es decir, que en las normas nacionales o internacionales el equipo o el instrumento esté asignado a dicho servicio y en esa norma se especifique que el equipo debe tener ciertas características como una calibración como una calibración y un plan de metrología. Por último, que las especificaciones del producto, proceso o servicio estén identificadas y se estén esclarecidas en el contrato que se tenga con la empresa que está haciendo o que va a hacer la calibración o que va a desarrollar el plan de aseguramiento metrológico. Los criterios que se deben tener en cuenta para determinar la periodicidad del mantenimiento preventivo o como tal si un equipo médico se debe calibrar son 6. Uno de estos es el área donde se encuentra ubicado el equipo. En este criterio podemos evaluar factores tales como la temperatura a la cual se encuentra expuesto dicho equipo,
o si se presentan corrientes o flujos de aire. Otro criterio que se encuentra netamente involucrado con el que anteriormente les comenté es el servicio en donde se encuentra ubicado este equipo. Recordemos que hay servicios que pueden ser más críticos que otros y este dato pues se debe tener en cuenta para determinar la periodicidad del mantenimiento preventivo. Otro criterio importante es la ficha técnica del equipo. Allí podemos ver la sugerencia del fabricante, que quien más apto para decir si se debe calibrar o la periodicidad del mantenimiento eh, que la empresa que lo fabricó. Se debe tener en cuenta también la frecuencia de uso de este equipo, las horas al día o las horas semanales en las cuales se encuentra trabajando este equipo. También se debe tener en cuenta los últimos datos arrojados en la última calibración, es decir, la desviación o el error que haya presentado este equipo. Por último, se debe tener en cuenta un análisis de curva de tendencia para determinar, como decíamos, si un equipo debe ser calibrado o el mantenimiento preventivo, es decir, la frecuencia con la que se debe realizar este mantenimiento. ¿Cómo se garantiza la trazabilidad en las diferentes verificaciones y o calibraciones? Lo primero es entender el concepto como tal de trazabilidad, que según las páginas de acreditación como tal, se define como la capacidad de relacionar los resultados de una medición individual con patrones nacionales o internacionales mediante una cadena ininterrumpida de comparaciones, a lo que se llama cadena de trazabilidad. Es decir, que la trazabilidad nos permite comparar lo que está midiendo el instrumento del equipo con el patrón que debería medir según, según un patrón nacional o internacional. Se hace la comparación de esos dos. A partir de esto, permite verificar que el equipo esté haciendo una medida correcta según la norma como tal. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que este proceso sea efectivo? Lo primero es tener un plan de calibración como tal para el instrumento o el equipo, en donde se especifiquen las fechas según el fabricante en que debería ser calibrado el equipo. A partir de esto se debe pedir al proveedor como tal que nos genere las calibraciones a la fábrica que esté certificada primero por Icontec y que en el certificado que ejecute cada vez que le haga la calibración al equipo o al instrumento esté explícito el valor que está midiendo y haga la comparación respecto al patrón que debería ser. Así aseguramos que la trazabilidad se esté dando y que en el reporte de esta calibración nos verifique esa información. Entonces es una de las formas que se puede hacer. Las condiciones ambientales son de suma importancia en el proceso de calibración, debido a que estos cambios ambientales pueden afectar los datos reales a los que se quiere llegar en el proceso de calibración y de metrología. Por tal motivo es necesario que la empresa que vaya a realizar este proceso cuente con un equipo de monitoreo en donde se registre en tiempo real los cambios ambientales que se van presentando. Esto con el fin de asegurar una reproducibilidad en los datos adquiridos en el proceso y para poder corregir unos errores o derivaciones que se hayan presentado en el estudio o en la calibración. Bueno, el equipo escogido para realizar el paso a paso de la calibración es la balanza de adultos. Bueno, para la balanza de adultos se deben seguir tres pasos. El primer paso, la repetitividad de las lecturas. El segundo paso es el efecto de descentramiento de la carga o la excentricidad. Y el último paso es la corrección de la calibración. Bueno, como primer paso es la repetitividad de las lecturas. Esta repetitividad de las lecturas se expresa normalmente en términos de la desviación típica obtenida por una serie de lecturas repetitivas. Estas lecturas repetitivas
van entre 3 a 5 veces. Esto depende del soporte o el peso máximo de la balanza. Si es mayor a 100 kilogramos, se deben realizar mayor de 3 lecturas, más de 3 repeticiones. Bueno, para realizar la repetitividad de las lecturas, primero que todo se debe ajustar la báscula en cero para evitar que no se arroje algún tipo de dato erróneo. El segundo paso es colocar la masa patrón. El tercer paso es anotar el resultado que nos da con la masa patrón. Debemos recordar que tenemos que esperar que la báscula eh, tenga estabilidad en los datos y ahí para así poder anotar el dato. Después de eso, retiramos la masa patrón, esperamos que la báscula llegue a cero totalmente para así lograr realizar la repetición de los datos. Eso lo debemos hacer, como ya lo había dicho, de 3 a 5 veces. Depende el soporte o el peso máximo que aguante la báscula. Bueno, como segundo paso es el efecto de centramiento de la carga. Este efecto se produce cuando el centro de las masas de las pesas no coinciden con el centro del platillo, dando lugar a una desviación o efectos de descentramiento. Vale recordar que existen diferentes tipos de platillos. Existen platillos cuadrados o platillos redondos. Para estos existen unos puntos específicos los cuales están determinados por el fabricante para poder realizar su adecuada calibración. Este efecto se mide situando la masa o las masas patrón en el centro del platillo para así efectuar su adecuada lectura. Después después del centro se sitúa en cada uno de los puntos descritos, en los puntos 2, 3, 4 y 5. Esos puntos, como ya lo había dicho, están determinados por el fabricante y están situados en puntos estratégicos para no dañar los sensores de presión o las galgas. Ya depende de la tecnología que tenga la balanza. A continuación podremos observar los sitios específicos donde se debe poner las masas patrón. Otra forma de posicionar las masas patrón pueden realizarse por medio de los ejes de simetría. Los ejes de simetría son los, como los ángulos o las otras posiciones donde se pueden posicionar cada una de las masas patrón. Bueno, después de realizar cada uno de los posicionamientos, se deben registrar los datos obtenidos en la tabla de resultados. La medida del efecto vendrá por la diferencia entre el valor obtenido en la posición central y cada uno de los valores obtenidos en el resto de posiciones, como ya lo había dicho, en la 2, 3, 4 y 5. El error de excentricidad vendrá dado por la máxima diferencia entre el valor de la posición y la posición central encontrado entre las posiciones anteriormente descritas, también en la 2, 3, 4 y 5. Como tercer y último paso es la corrección de la calibración. Se debe tener en cuenta que cada uno de los datos dados en cada uno de los puntos no deben superar 3 veces la resolución del equipo, en este caso la balanza de adulto. Bueno, como ya lo había dicho, se verificará los puntos y se realizará una comparación bajo las masas patrón que se utilizaron. Si el dato es inadecuado o muy desfasado, se realizará nuevamente el proceso. O sea, poner la masa patrón en la báscula en el punto que presentó el desfase. Y si sigue presentando el desfase, se realizará la parte de mantenimiento correctivo.